Hemos visto entonces hasta aquí, por un lado, cuáles son las presuposiciones que establece el confesionalismo. Hemos hablado de que el pasado es importante, que hay cosas relevantes y de mucho valor para nosotros. Hemos hablado de que existen verdades absolutas que fluyen de una fuente de autoridad. Y hemos visto también que la verdad puede y debe ser definida por medio de afirmaciones concretas. Ahora estamos analizando los postulados, los principios de la cultura en la que vivimos. Y para poder hacer eso, primero tuve que dedicar unos minutos a hablar un poco de esta visión de premodernismo, modernismo y posmodernismo. Ahora, yo quisiera mostrar un poquito más detalladamente algunos de los principios filosóficos del posmodernismo y lo vamos a contrastar con el confesionalismo. ¿Ok? Vamos a mirar ahora, esto es lo que dice el posmodernismo, que es la cultura en donde vivimos, porque recuerden de lo que estamos hablando. ¿Por qué se rechaza tanto el confesionalismo? ¿Por qué hay una forma en la que pareciera que no se está de acuerdo en general? Bueno, les estoy diciendo que quizá una de esas fuentes, una de esas maneras de por qué eso pasa, tiene que ver con la cultura en la que nosotros crecemos, nos movemos y la gente a la que ministramos, que tiene cosas que son completamente contrarias a lo que el confesionalismo propone. Hablemos entonces de estos contrastes. En primer lugar, el confesionalismo es contrario a la devaluación del pasado que hace el modernismo, el posmodernismo. Lo vuelvo a repetir. El confesionalismo es contrario a la devaluación del pasado que hace el posmodernismo. El confesionalismo es contrario a la devaluación del pasado que hace el postmodernismo. Muy bien, quiero que me permitan expandir un poquito este primer punto, este primer contraste, y escuchen esto con cuidado. Debido a que el posmodernismo nace como una reacción contra el premodernismo y el modernismo, y lo hace buscando mejorar lo que supuestamente estas épocas trajeron consigo, la filosofía esencial del posmodernismo es que el presente es mejor que el pasado y que el futuro es mejor que el presente. Lo mejor está por venir. ¿Has escuchado esa frase en algún eslogan de algún banco, en alguna? Espero que no sea tu eslogan simplemente en la vida, ¿verdad? Lo mejor está por venir. Sí, lo mejor está por venir cuando piensas en la gloria, en Jesucristo volviendo por segunda vez. Pero cuando hablas de filosofía, esto tiene una percepción compleja. En otras palabras, lo que esto significa es que lo que sucedió en el pasado no es tan importante como lo que está sucediendo ahora, y que por lo tanto no tenemos mucho que aprender del pasado, no hay mucho que reflexionar de lo que ya pasó, tenemos que vivir el hoy porque eso es lo que tenemos, esperando que venga el mañana que va a ser mejor que el hoy. Este concepto está bien establecido en nuestra sociedad. Muchas veces, por ejemplo, nos reímos recordando lo que teníamos que hacer hace 30 años para comunicarnos. Nuestros hijos no nos creen. Papá, ¿y cómo hacías si no tenías celular? Les decías, díganle a mi mamá que en una hora voy a estar en tal lugar para que me llame a esa casa. Y esto era una especie de logística y uno dice, pero ¿cómo no vivían con el corazón en la mano en que después de una hora no llamaba? Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué le habrá pasado? No vivíamos así. Ahora si no te contesta en 2 segundos, ¿qué pasó? Se chocó, lo robaron, le robaron el teléfono, y espérate, estaba haciendo algo. Y uno dice, ¿cómo vivimos? O déjame darte otro ejemplo. Nosotros hemos experimentado cosas como el internet, que son cosas preciosas. Me contó el pastor Javier que tenemos conectados en esta misma clase, aunque no lo pueda ver. Están allí algunos hermanos amados conectados en otros lugares. ¿Cómo puede ser posible? Hace 15 años. Esto no era, aunque quizás había la tecnología, no era algo que se usaba como ahora se usa. Y uno puede decir, no sé cómo sobrevivimos al pasado. A esto sí es bueno, porque ahora sí tenemos tecnología, ahora sí tenemos teléfono, ahora sí usamos redes sociales, ahora sí. ¿Cómo fue el pasado?
esa idea, que no necesariamente es mala, está arraigada a conceptos que vienen en la filosofía. Pensemos en diferentes áreas. La ciencia. Todos estamos de acuerdo que la ciencia ha hecho la vida más fácil y a medida que pasa el tiempo, las cosas son mucho mejores que lo que alguna vez fueron, ¿sí o no? En este teléfono yo tengo más, muchísimo, quizás 1000 veces más de capacidad para guardar imágenes y cosas que lo que tenía en la primera computadora que mi papá compró en el año 1994. Era la única computadora del barrio. Yo vivía en el campo, así que no había muchos barrios cercanos. Pero era una computadora así, que tenía nada de capacidad. Uno mira hoy y dice, eso, ni un juguete que le damos a los niños tiene tan poca capacidad como eso. Y hoy uno dice, aquí yo llevo esto a cualquier parte del mundo donde voy, tengo aquí mi información, mi disco, todo lo que necesito. Hasta videos, guardo fotos, archivos, libros, lo que sea, y me lo puedo llevar y es así, de este punto. Y entonces uno dice, no, definitivamente la ciencia mejora a medida que pasa el tiempo, y eso está bien, es verdad. Pero esos conceptos van yendo también conectados a otros conceptos. A nadie se le ocurriría ir a que te operen un apéndice en un doctor que su filosofía es: yo estudio libros del siglo XVII y no estudio más que eso. ¿Cómo le abrían la barriga a la gente del siglo XVII? Le ponían un palo en la boca y le ponían un poco de vodka o de aguardiente para que esté, y lo cortaban. Y canten alrededor para que nadie escuche los gritos, ¿verdad? ¡Ah! Y se dormía del sueño. Tú dices, ¿irías hoy a un cirujano así? Pastor, pero si hoy a través de la boca le meten una cosita que tiene un láser, ni sé cómo funciona, y le hacen y se resolvió el problema. Lo cosieron, lo vendaron, lo curaron, hasta que hicieron así, con una camarita por la boca. Y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, la ciencia avanza. La ciencia avanza. Y eso va llevándonos a pensar, el pasado fue bonito, pero no podemos compararlo con el presente. Por todo lo que vemos en el campo científico, hermanos, si solo fuera en el campo científico que la gente pensara así, no habría ningún problema, porque es verdad. Pero lo que ven del campo científico se traspasa a la familia, al entendimiento, a la inteligencia que alguien tiene, porque si esto en la ciencia es así, debe ser que los hombres de hoy son más inteligentes que los que vivieron antes. Y por lo tanto, lo que hoy escriben, lo que hoy hacen, lo que hoy deben tener más que lo que tenían los que vivían hace años. Así que hoy deberíamos escuchar lo de atrás. Está bien, pero no es tan importante. No pierdas el tiempo en eso. Si eres médico, tienes que estar actualizándote todo el tiempo en cosas, tratamientos, cirugía. No puedes leer algo de hace un año, porque ya ayer salió otra cosa nueva. ¿Sí o no? Eso podemos decir de la ciencia, eso podemos decir de la tecnología, pero eso también podemos hablar del consumismo, que es parte de nuestra cultura. Piensa en esto. ¿Cuál es la idea del consumismo? Es el apego excesivo a los bienes y posesiones materiales, de tal manera que mi significado o mi dignidad están determinados por lo que tengo o por lo que poseo. Un niño de nuestros días que no está siendo criado en esta visión bíblica se siente más seguro cuando tiene zapatos de marca, o se siente más seguro cuando tiene algo que es mejor que su compañerito, porque eso es lo que le da su sentido de dignidad. Hermanos, todos hemos luchado con eso, todos los niños pelean con eso, porque vivimos en una cultura que es consumista. Entonces tu teléfono tiene que ser moderno, tu computadora tiene que ser moderna, el carro tiene que ser más moderno, la forma en la que vivimos, porque estamos en una lucha donde estás mirando alrededor y nadie se queda, y si tú te quedas, estás haciendo algo que está mal. Eso se ve también en eso. Ahora, ¿cómo ve el confesionalismo el pasado? ¿Cómo lo ve? La forma en la que lo ve tiene que ver con una visión de aprecio hacia lo que se hacía. Déjame ponerte un ejemplo práctico. Esta semana estuve en Bogotá con el hermano Ryan Bush, que es el director para Latinoamérica de Hard Cry, ustedes lo conocen. Y estuvimos reunidos
Y Ryan estaba en un momento de la comida contándonos cómo le gustaba a él ir a cazar al campo con sus hijos con flecha. Y usted los mata, sí, y es divertido seguir el rastro de la sangre, nos iba contando. Pero piensen en esto. ¿Cómo funciona el mundo hoy y cómo funcionaba antes? Hoy, cuando un papá sale a una televisión nueva, se pone los lentes, ¿verdad? Y comienza a monear. ¡Hijo! Y entonces viene y digo, ay, que no sabes nada, tengo que venir a explicarte todo. ¿Por qué no? Mi papá, si esto es fácil, ¿por qué tengo que estarte? Las cosas se hacen no pensando en el valor, en lo antiguo, en lo que tiene que darse de peso. Las cosas se hacen pensando en un público nuevo, joven, adolescente. Y cuando eso se apunta de esa manera, lo viejo, lo antiguo y lo que no es de esta generación se ve como obsoleto. El irrespeto de los padres, de los hijos hacia los padres, está bien arraigado en la cultura. Y no es que antes no se respetaba, pero todavía ustedes siguen guardando cosas que en muchos lugares del mundo no hay. Sí, señora, sí, señor, son cosas lindas. Cuando son colombianos no se dan cuenta, pero los ecuatorianos y cualquier otra cultura ve y escucha cómo ustedes le enseñan a contestar a sus hijos y dicen, qué bonito, porque así es como debería sonar con respeto. Sí, señor, estoy sometido a lo que usted diga, usted es mi autoridad. Y eso es correcto. Ahora, el mundo no va en esa dirección, va en la otra dirección. Los papás son tontos, incapaces, no saben, ellos no entienden, tú no sabes nada. Piensa cómo era antes. Un jovencito llegaba a cierto momento donde quería comenzar a andar con su papá y quizás el papá tenía que presionarlo, tienes que estudiar. Y yo, no, papá, yo quiero ir al campo, quiero que me enseñes todo lo que tú sabes hacer, porque yo quiero ser un hombre como tú. Y al papá se lo veía como alguien que uno se sentaba a los pies y aunque esté viejito, más débil y no sepa muchas cosas modernas, que no era lo importante, él sí sabía lo que era la vida, trabajar, mantener una familia, amar a su mujer. Y esos jovencitos se sentaban a mirarlo y decir, yo quiero ser así. Ahora piensa cómo esto es una lucha cultural, pero es un asunto bíblico también. Dice la Biblia que los más ancianos deben ayudar a los más jóvenes, ¿sí o no? Y eso te muestra un nivel de cultura y una dirección cultural diferente a la que nosotros vivimos. Pareciera que el que tiene más acceso a la cultura, al mundo y a la tecnología debería enseñar a los que no tuvieron ese acceso, y aunque tengan más años de experiencia y vida, ellos tienen que aprender de mí, porque yo soy el que tiene acceso a la cultura. Hermanos, estamos caminando al revés. Y eso es lo que hace la cultura en contraste con el confesionalismo. En el confesionalismo, déjenme usar esta ilustración vívida, es como si nosotros nos sentáramos a los pies de hombres que vivieron antes que nosotros, cerráramos nuestra boca y nuestra computadora y logos y todo lo que tengas allí con tu tecnología, y la pones a un lado y te sientas y dices, yo quiero escuchar como ustedes lo hicieron y los principios que ustedes aprendieron, porque nosotros tenemos mucho que aprender. Es como un niño que se sienta cerrando la computadora y mirando al anciano que lleva años trabajando la tierra y diciéndole, yo quiero aprender de esto. ¿Me hago entender? ¿Significa que ese niño no puede perfeccionar algo de lo que está aprendiendo? No, claro que sí. ¿Significa que ese niño no puede decir en esto quizás no estaba tan bien? Claro que sí. Pero esa intención de valorar el pasado es lo que no está. Y eso es parte que está marcado profundamente en nuestra cultura. ¿A quién le importa lo que escribieron hace 300 años? Si yo tengo aquí una computadora que tiene todo traducido en todos los idiomas, en todo lo... Y algunos más estudios pasados, mi hermano. Uno se da cuenta que sin tecnología a veces el mundo era mejor. Y ahora vamos para adelante a la inteligencia artificial. El otro día tuve una discusión con mis hijos, sana, pero firme. Y casi estoy tomando la decisión de que hagan sus deberes con un cuaderno y una pluma, como nos tocaba hacer a nosotros, para poder por lo menos aprender a escribir un párrafo y a desarrollar una idea, sin que escriban un prompt diciendo, tírame las líneas de qué debería decir yo aquí. Y yo la miro a los ojos porque me dice, yo le digo, ¿tú escribiste esto? Sí, papá, pero ¿cómo te explico? O sea, yo le ayudé a la inteligencia artificial que me diera eso. Tú no lo escribiste entonces.
¿Por qué no puedes pensar? ¿Por qué no puedes sentarte a pensar y a escribir? Y entonces pareciera que más avanza el mundo y como si sin querer uno comenzara a caminar más hacia afuera del mundo. A veces uno ve como gente loca la que vive así, ¿sí? Y uno dice, esa gente que se va al campo y que vive así, que sus hijos los tienen por allí y que no, ellos no los cuidan, y nosotros comenzamos a juzgarlos como modernamente. Pero esos jovencitos o esas señoritas que son criados así, están pensando en mantener un hogar, en crecer y no están tan ocupados con todas las tendencias que el mundo tiene para ofrecerles y todas las oportunidades, porque están enfocándose en hacer lo que tienen que hacer, hermano. Nosotros somos ese manantial en medio de la vida de nuestros hijos. Si nuestra crianza no es diferente a lo que ellos reciben en el mundo, somos hijos del posmodernismo. Nosotros estamos en una lucha contra cultura. Y contra cultura a veces es sacarlo del mundo para poder enseñar los verdaderos valores que son en un sentido contrario a lo que el mundo hace. El homeschooling no creo que es el hecho de decir esto es lo que todo el mundo debe hacer porque si no está en pecado. No creo que es así. Creo que los padres deben proteger la crianza de sus hijos y la enseñanza. Pero creo que es una forma práctica de poder ayudar a ir en contra de la cultura. En la cultura te dicen que para que sean niños normales tienen que aguantar los insultos, aprender cosas sexuales en la escuela, aprender cosas que los compañeritos les dicen porque sus padres no los están criando, cuidando bien, pero tienen que aprender porque es el mundo real. ¿En serio? ¿Quién te dijo que ese es el mundo real en el que ellos tienen que crecer? La cultura te lo dice. El Evangelio dice que ellos no tienen que aprender de los que están sentados al lado, tienen que aprender de sus padres y tienen que aprender de lo que han vivido antes que ellos para poder enseñar a vivir. Entonces, esto es una parte importante. Estamos en una lucha donde no podemos cerrar los ojos y sin volvernos legalistas. Es decir, tú estás mal porque tú no haces lo que yo hago. Eso sería legalismo. Yo quiero apelar a que sepan que estamos en una lucha cultural. Lo que la cultura dice que es la educación, no necesariamente es la educación que ellos necesitan. Es lo que la cultura ha forjado. Vivamos contra cultura y eso es un desafío. En segundo lugar, no solamente el confesionalismo es contrario a esa idea de devaluación del pasado, sino que también el confesionalismo es contrario al anti-autoritarismo. Eso es parte de las características de la época posmoderna. La época posmoderna es anti-autoritaria o rechazo a la autoridad. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el posmodernismo es un rechazo o reacción a lo que estaba establecido en la cultura del mundo y fracasó. Verdades absolutas, líderes absolutos, no, ya no queremos eso. Así que ya nada es absoluto, ya nada es autoridad. Todos tenemos autoridad, todos tenemos verdad. El cuestionamiento hecho por el modernismo de la verdad creída y de los dogmas fue llevado todavía más allá por el concepto postmodernista, porque en el modernismo se cuestionaba la verdad creída y aceptada como si esa fuera la manera verdadera de conocer la verdad. Sin embargo, en el postmodernismo se llega a la conclusión de que no existe verdad absoluta, sino simplemente apreciaciones de la verdad. Aquí está la verdad, y tú la ves de este lado, tú la ves de este lado, tú la ves de este lado, y así sucesivamente. Todos tenemos la verdad porque la estamos mirando, pero lo que dice el héroe no es lo mismo que yo digo, porque lo vemos de frente perspectiva. Espérate. Eso comienza a sonar de una manera tan sin forma, que entonces al final, si fuera eso con respecto a un suceso, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en que a veces en una discusión uno dice, es que tú me dijiste, y el otro dice, no, yo no te dije eso, yo usé esta palabra, pero yo no te quise decir eso. Y no es que estén mintiendo algunos de los dos, tienen apreciaciones diferentes de algo que pasó. Pero eso se puede entender y uno dice, ok, es parte de mirarlo diferente. Pero hay cosas que no se pueden mirar diferente. Si alguien va y mata a otra persona, y los dos lo vimos desde esquinas diferentes del escenario, hay una cosa concreta, hay una persona muerta en el piso, y alguien vino y le disparó por la espalda. No, pero es que hay que entender, si te está preguntando si eso pasó, esta persona lo mató o no, sí,
¿Esa persona está muerta? No, sí. Esas son las verdades concretas, no importa dónde lo viste, sigue siendo verdad. Lo mismo pasa con la sexualidad el día de hoy. No es que tienes que entender. Ahora que murió este joven que fue asesinado en los Estados Unidos, han salido a la luz muchos videos para lo que él hablaba y enseñaba en los colegios y en la universidad. Y a veces es increíble escuchar los razonamientos de la gente que se para toda enojada a hablar con él. Porque entonces tú no tienes derecho contra la comunidad trans de decirle que él no es una mujer. Dice, ok, entonces ¿qué es una mujer? El que se siente mujer, digo, ok, si se siente mujer, entonces si hay un hombre de 50 años que se siente mujer y va al baño a la ducha de ustedes, de la universidad, y se desviste y está allí mirando a todas ustedes, tú dirías que está bien porque él se siente mujer. Sí, porque se siente mujer. Y uno dice, ¿en serio te estás escuchando? Si tú fueras mamá y tu hija estuviera allí, dirías que está todo bien porque él se siente mujer y defendería. Hay algo que no está bien aquí, porque se vuelve irracional. Y ya cuando tú dices no hay verdades absolutas, comienzas a caminar en un sendero completamente irracional, en donde ya no hay nada que realmente tenga un valor o sentido, porque cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Yo estoy aquí, pero no estoy aquí, estoy en Ecuador y usted no me puede contradecir porque yo me siento en Ecuador. Entonces, bueno, está todo bien, pero ese cuerpito está sentado en Colombia. Tú piensas donde tú quieras estar, pero hay algo que no puedes cambiar. Eso es así. Hermanos, eso es parte de los cuestionamientos serios que hay en lo que tiene que ver con el posmodernismo. Ahora, déjame decirte una cosa práctica. El posmodernismo ha permeado tanto nuestra realidad evangélica, no solo de la cultura, evangélica. Quiero que me digas si la frase que voy a decir no es una frase hija del posmodernismo. Yo sé que la Biblia no dice eso, pero yo lo viví. Yo sé que la Biblia no dice eso, pero yo creo que es así. El Dios de la Biblia no puede ser tal cosa. El Dios en el que yo creo es así. ¿De dónde viene esa frase? De una visión absolutamente posmoderna que niega verdades absolutas. Dice que es infierno, pero le voy a decir una cosa. Es que el Dios de amor no puede enviarnos al infierno. ¿Cómo van a sufrir en el infierno? Eso no sería amor. Oye, no dice ahí infierno. Y no dice que van a ser juzgados y lanzados al infierno. No dice eso el texto, sí, pero es que hay que entender. Lo que pasa es que hay que interpretar, porque en el momento en que tú niegas la autoridad de algo que te dice esto es verdad y esto no, y tu autoridad es tu razonamiento, tu sentimiento, lo que tú crees que es mejor, en ese momento estás caminando en el sendero posmoderno. Hace unos días prediqué en una iglesia indígena en el norte del Ecuador. Los sectores por el Ecuador estamos en paro todavía, han pasado casi 3 semanas. Y ese grupo indígena, alrededor de ese grupo hay los conflictos. Pero me paré en esa iglesia y comenzamos a hablar. Me dice, pastor, hable de la suficiencia de la Escritura. Muy bien, hermano, ¿estás consciente de lo que me estás pidiendo? Sí, pastor, ok, voy a predicar sobre la suficiencia. Comencé a predicar que la Biblia es la autoridad, que no se debe hacer nada que la Biblia no enseñe, que tenemos que adorar al Señor como lo establecido. Ahora, todos los principios que surgen de eso. Sí, hermano. O sea que no se puede danzar en la iglesia, pastor. No. ¿Por qué? Porque la Escritura no nos dice, pero David sí, pero tiene que interpretar la Biblia correctamente, a menos que me diga que uno puede tener hijos a los 90 años, porque eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Entonces no te cases, espera hasta los 90, porque Dios me ha dicho que voy a tener un hijo y vejez, ¿verdad? Es un poco igual. Tienes que ponerlo en el lugar correcto y interpretar la Biblia correctamente. Ahora, si uno considera estos principios, uno se da cuenta que mucho de la lucha contra el principio regulador de la relación, el confesionalismo, el hecho de poder tener orden, disciplina, principios claros de membresía, todo eso es lucha posmoderna en contra del principio bíblico. ¿Y por qué es que aquí hacen distinción entre quienes son miembros y quienes no son miembros? ¿Y por qué es que llaman a los miembros entonces los otros que somos? Y yo no me gusta eso, porque membresía, concepto de anti-autoridad, de no sujeción, no vienen realmente de principios bíblicos, no viene de libertad cristiana, viene de conceptos filosóficos
que nadie los ve, quizás ni siquiera son conscientes, pero empecé esta clase diciendo, hay una fuerza cultural que es poderosa para forjarnos, que no la vemos, pero que es efectiva. Yo pienso como ecuatoriano, aunque creo que soy colombiano cuando estoy aquí, y cuando tomo café sobre todo. Pero aunque no me dé cuenta, y aunque diga, nosotros no tenemos ningún tipo de idea, yo soy del mundo entero, yo tengo cosas que son típicas de un ecuatoriano, porque esa es mi cultura. Tengo cosas que son típicas de mi casa, porque esa es mi cultura, así me criaron. Hay cosas que yo ni me doy cuenta y me dicen, ¿te pareces a tu papá en eso? Es un privilegio que me digan eso. Pero no me doy cuenta porque así fui forjado y así es como nosotros crecemos, hermanos. Y esto les quiero decir, estén donde estén en sus criterios doctrinales, estén abrazados completamente a lo que se enseña en esta escuela, o estén todavía en la lucha de entenderlo. Antes de poder decir esto no, yo no lo puedo aplicar, pregúntate por qué no. Si la Biblia lo dice y ella es la autoridad, ¿cuál sería la razón para no querer aplicarlo inmediatamente? Si la Biblia lo dice y te causa molestia que lo diga y preferirías que no lo dijera o simplemente no hablar de eso y no enseñar de eso porque es algo que te pone incómodo, pregúntate, ¿qué es lo que te lleva a sentirte incómodo? Y quizás, si somos bien sinceros, comencemos a descubrir en algunos de estos momentos en que es un asunto de algo que está forjando nuestra mente, que no nos damos cuenta, pero que tiene que ser reformado a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Son cosas importantes para pensar. Muy bien, rápidamente, el confesionalismo también es contrario al relativismo que hay en esta cultura postmoderna. Platón dijo una vez, esto es para mí lo que a mí me parece, y puede ser para ti lo que a ti te parezca. ¿Qué significa eso? Nada. Piense lo que quiera. Porque si a mí me parece algo y a ti te parece otra cosa, no significa que porque a ti te parezca es verdad, o porque a mí me parezca es verdad. Las cosas son como son. Las cosas son como son. Hay verdades absolutas, y esas verdades tienen que ser entendidas. Algunos creyentes ven en la Biblia un manual subjetivo que permite que cada uno tenga su propia verdad al interpretar lo que Dios dice con respecto a diferentes asuntos. Por ejemplo, es común que alguien diga, no es necesario discutir con respecto a si soy calvinista o arminiano, porque la Biblia enseña las dos cosas y tiene soporte para las dos cosas, así que las dos cosas son bíblicas. Ahí escuchaste a un hermano postmoderno. ¿Cómo? A ver, pensemos, solo pensemos. Si yo afirmo que Dios eligió porque Él vio que una gente lo iba a creer en Él y entonces los escogió, lo cual sería una reacción, lo cual sería un cambio en Dios, lo cual haría a Dios un Dios mutable, y así tiramos la línea hasta la herejía. Pero no pensemos en herejía, solamente digamos, Dios vio y entonces escogió. Por el otro lado, el Dios soberano escogió desde antes de la fundación del mundo y todo es como es porque Él así lo estableció desde la eternidad. ¿Me puedes explicar cómo esas dos cosas se reconcilian? Y si no se reconcilian, estás obligado a tener que decirme, si afirmas lo que acabo de leer, que Dios se contradice. Cuando uno estudia filosofía o estudia un teólogo, te das cuenta que a veces te golpea la cabeza. Agustín dice, cuando lees el libro de la gracia de Dios, Agustín dice que la gracia es de parte de Dios. Él nos escoge, Él hace la obra y envía a Jesucristo por nosotros. Él nos preserva hasta el final, que la gracia es un regalo inmerecido que viene solo de Él, que la salvación es del Señor. Y en la siguiente página dice, y el bautismo es para regeneración. Si la regeneración es el nuevo nacimiento y es algo que es soberano, que viene de parte de Dios, ¿cómo entonces me dice que la regeneración se obra a través de hacer un sacramento? Y entonces la gracia se confiere a través del acto y no lo reconoce como un hecho de la soberanía de Dios. ¿Cómo puedes decir las dos cosas? Bueno, no se peleen con el Santo Agustín. Todos se contradicen.
No hay uno que escriba perfecto, ¿verdad? Yo mismo, yo veo mis notas. Desde algunos años he mandado las notas de eclesiología, ¿verdad? Después digo, pásenlas, como que si las pudiera recoger, ¿verdad? Pásenlas de vuelta, que hay que arreglar esto. No, yo no confío en el hombre que escribió esto. A veces estoy en una clase, estoy leyendo y de pronto mi tablero digo, hermanos, pinten de amarillo eso. Ya no creo eso, sigamos. No cosas centrales, pero cosas que a veces dije con mucha vehemencia, algo que no tenía que haber dicho, y después digo, qué bruto, solo alguien que no entiende diga eso. Bórrenlo, por favor. Pero es la forma en la que nosotros vamos creciendo, y nadie debe culpar a nadie, porque todos vamos creciendo en nuestro entendimiento de la gracia de Dios, ¿sí o no? Pero en el momento en que tú le atribuyes eso a Dios, yo tengo problemas con tu doctrina. Porque si Dios va desarrollando lo que cree, y por eso se contradice, ese que tú estás hablando no es el Dios al que yo adoro. Entonces, ¿cómo puedes decir que lo uno y lo otro son bíblicos? A menos que digas que Dios se contradice en su doctrina y en su sistema de doctrina. Y esto no es decir que los arminianos no sean nuestros hermanos. Esto es decir que aunque crea que son mis hermanos, creo que están equivocados, porque la verdad no es ambigua. Y puedo tolerar su equivocación y me puedo relacionar con ellos si es que creen que la salvación es una obra de Dios solamente. Y yo puedo verlo con mi hermano y abrazarlo y amarlo, pero decir que eso también es lo que Dios dice en su palabra es algo que no es el principio bíblico. ¿Me hago entender, mis hermanos? Tú tienes el permiso de poder pensar diferente, pero tienes que saber que no piensas diferente porque la verdad sea ambigua. Es porque vivimos en una condición imperfecta, en donde todavía tenemos que seguirnos cuestionando si lo que creemos es completamente correcto o hay cosas que seguir mejorando. Por eso vamos cambiando, porque vamos reformándonos todo el tiempo a la luz de la palabra de Dios, ¿sí o no? Yo tengo que reformar mis ideas, mis pensamientos, mis principios a medida que me doy cuenta que quizás, ¿verdad? En una clase a mí me sirve cuando los estudiantes hacen preguntas, porque a veces me doy cuenta que no lo había visto desde esa perspectiva. O a veces yo puedo desarrollar más mi clase como respuesta a esa pregunta que sé que es inevitable de lo que estamos diciendo. Va mejorando porque todos vamos mejorando, pero el único que no puede mejorar ni ser perfectible es Dios. Por eso decimos que Él es un Dios simple, es un acto puro y no está compuesto por nada de lo que Él es. Todo lo que está en Dios es Dios. Nada lo compone, porque lo que está compuesto no es el fin último de todas las cosas. Y nuestro catecismo reza: el primer y principal ser es Dios. Y eso significa, no hay cambio en Él. Él es como es y como era y como seguirá siendo. En Él no hay potencialidad. Él es lo que es, siempre ha sido y siempre será igual. En todas las creaciones hay potencialidad. Ustedes tienen la potencia de poder crecer, aprender, desarrollar, también deteriorarse y hacer mal. En Dios no hay ninguna potencia, ni potencialidad, en el sentido de posibilidades de cambio o de mejora o de ser algo que Él hoy no es y que mañana podría llegar a ser. Gracias a Dios que yo sí lo tengo, porque yo puedo llegar a ser mañana mejor que lo que soy hoy, y eso es algo que me motiva a decir: Señor, sígueme puliendo, transformando, ayudando. Dios no es así, y eso es parte de lo que nos ayuda a saber. No hay contradicción. Agustín se contradice, Calvino se contradice, no Dios. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. En cuarto lugar, el confesionalismo también es contrario al inclusivismo, que es parte también de la cultura postmoderna. El inclusivismo, parte de esta negación de que hay autoridades absolutas. Como no hay autoridades absolutas, no hay verdades absolutas, entonces nadie debe ser excluido. Todos tienen su lugar en esta cultura inclusiva. Hermanos, el postmodernismo asevera que la filosofía occidental creó dualismos, es decir, son los occidentales los que crearon falso verdadero, bueno, malo, y por lo tanto es como que esa verdad es absoluta y así es algo solamente parte de nuestro mundo occidental. Hermanos, que haya bien y mal, verdad y error, verdadero y falso, bueno y malo, es porque hay un Dios absoluto.
que tiene el derecho absoluto de establecer lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, la realidad de Dios no es inclusiva en el sentido de que todos pueden estar y ser simplemente sin distinción. Porque de hecho el Señor dice que los que no creen en su Hijo ya están condenados. Entonces, el concepto es, no hay aquí una dualidad cultural. Creemos en que hay bueno y malo, precisamente porque creemos que hay Dios. Cuando tú niegas verdades absolutas, niegas autoridad absoluta. Si niegas autoridad absoluta y sigues jalando la violita, ¿qué está detrás de eso? Ateísmo. El mundo fue creado por la nada, por fuerza, por nada personal. Por lo tanto, no hay nadie que pueda determinar, ni decir, ni hacer. Simplemente somos producto de lo que hay. Y nadie puede rechazarlo. No estamos diciendo, hermanos, y esto es bien importante explicarlo de manera práctica. No estoy diciendo que nosotros no creamos un evangelio que se extienda al mundo entero, sin excepción. Nosotros lo creemos porque la Biblia lo enseña. Pero sí creemos, por causa de esta verdad, que se puede juzgar y marcar cosas que están en el error y cuando no están. Si nosotros fuéramos inclusivos como el posmodernismo y como muchas iglesias lo hacen, nosotros no tendríamos disciplina eclesiástica en la iglesia. Porque tendríamos que aceptarnos y entendernos y no corregirnos, y nadie podría marcar, porque entonces si tú marcas te crees mejor que los demás. No, marcamos porque hay verdades absolutas. Marcamos porque hay cosas que Dios ha dicho, esto es pecado, y si Dios dice que pecado es pecado, no porque yo no lo cometa o no lo pueda cometer, es porque tenemos una autoridad sobre nosotros. Una iglesia postmoderna es una iglesia que no disciplina y se jacta de eso. Aquí amamos, Dios te ama como vienes y nadie te quiere cambiar, Él no te quiere cambiar. ¿Es eso el mensaje de la Biblia? No. Si alguien dice ser cristiano y no vive como cristiano, debe ser expulsado de la membresía. Pero ¿cómo ustedes se atreven a juzgar, pastor? Es que si yo no juzgo, estoy diciendo que no hay reglas. Si digo que no hay reglas, digo que no hay quien las ponga. Y si no hay quien las ponga, no existe Dios. Pero si Dios existe, entonces hay quien ponga las reglas. Y si hay quien ponga las reglas, entonces las reglas van a ser determinadas conforme a su carácter, que determina lo que está bien y lo que está mal. Y si hay algo que está bien y que está mal, es nuestro deber hacer que eso se viva y se cumpla entre nosotros. ¿Por qué los padres tenemos que corregir a nuestros hijos? Usa el razonamiento que te estoy dando. Porque creemos que Dios existe. Hay un Dios que existe, que pone reglas, y las reglas que Él puso son correctas. Esto está bien y esto está mal. Y como Él me dio a este hijo y yo tengo que criarlo en esas reglas, yo tengo que corregirle cuando hace mal y tengo que afirmarle cuando hace bien. En última instancia, es filosofía lo que nos lleva aún a la forma en la que disciplinamos a nuestros hijos. Todo tipo de filosofía que diga que no hay que corregir, que no hay que hacer esto, que hay que aceptar, que hay que entender y no corregir, es posmoderno. Es complicado, ¿sí o no? ¿Cuánto de esto está infectando nuestra vida, si somos sinceros? Un pastor que no disciplina, ya sabe dónde vino eso. Una iglesia que no está corrigiéndose el pecado mutuamente y ayudándose el uno al otro, ya sabe dónde vino eso. ¿Cómo se ve hoy una iglesia exitosa? Te voy a decir cómo se ve en el mundo. Un cuadro con una preciosa banda delante, ¿verdad? No vamos a poner electricidad, tocando delante, cantando, todos levantando las manos, cerrando los ojos, lleno de gente. Todos se saludan, se abrazan y se van contentos a la casa y se ven el próximo domingo y nos dice, tenemos éxito en nuestra iglesia. Nadie se conoce, nadie se mete en la vida de nadie, nadie habla de nada, pero estamos contentos porque la iglesia es para animarnos. Como ustedes saben, en el ministerio estamos ayudando a la iglesia en Ibagué. Pasé 2 días de sol a sol, literalmente tratando con hermanos, amándolos, cuidándolos. Y una de las cosas que a veces naturalmente venía era, estoy desanimado, pastor, pero sé que el Señor me quiere aquí y tengo que seguir luchando y perseverando. Y cuando uno escucha eso, yo le diré, hermanos, ¿cómo creen que se ve una iglesia sana y en crecimiento? No se ve simplemente en el cuadro perfecto, de todo está perfecto, aquí no hay lucha entre nosotros.
Cuando alguien me dice a mí, por 14 años estuve sentado y ahora hasta quiero estudiar el seminario porque entiendo que esta iglesia es parte de mi responsabilidad, tú dices, eso es crecimiento. Cuando hay una pareja que dice, nunca habíamos visitado a nadie, pero ahora entendemos que ese es el rol que tenemos que cumplir, y aunque a veces vamos y lloramos con los hermanos porque estamos tristes, el hecho de salir de nuestra zona de confort nos ha ayudado a vivir más de cerca, a orar por nuestra iglesia. Yo te pregunto, si eso no es crecimiento y madurez, explícame qué es. La madurez no se ve en no tener heridas, porque a veces a través de las heridas es la forma en la que Dios nos madura. Cuando dice que no puede ser un neófito, ¿qué es un neófito? Déjame ilustrarte. Un general sin cicatrices de heridas en el pecho. Un pastor no puede ser eso. Porque cuando tú ves un general, tú lo respetas, sabes que está en el momento, cuando se abre la camisa y lo ves raspado por todos lados, herido, porque ha estado en este trabajo, en esa lucha, sobrevivió, fue un buen compañero, tuvo esto, es un héroe de guerra, y está allí diciendo, este hombre está apto para ser nuestro general. Porque no lo sabe en teoría. No entiendo por qué este ejército no viene rápido si les mandé. No. Él también estuvo una vez así. Y sabe lo difícil que es dormir parado y en medio del lodo y venir sin comer por 3 días. Esa realidad lo hace apto para poder gobernar un ejército. ¿Sí o no? ¿Cómo puede alguien con una mente brillante, sin heridas en su pecho, trabajar correctamente sin caer en el lazo del diablo? Y el punto no es que haya tenido 1000 batallas, porque yo creo que he pastorado jóvenes y está bien, y yo mismo soy joven. En este año cumplo 40 años y estoy contento por eso. Desde los 15 esperaba tener 40. Un poquito, pastor. Pero piensen, ¿es la edad o son las experiencias, las luchas y las batallas ganadas lo que te dan más? Entonces, ¿cómo se ve una iglesia que madura? No se la ve limpita, que nunca ha corrido ninguna maratón, no se la ve con la camisa por fuera, todo sudada. Bien, porque esa es tu misión, correr. Y la ves raspada por aquí sangrando, pero la sangre, no te alarmes, es normal caerse cuando uno corre. Y ya, ese día se va a curar, mañana es una cicatriz, va a seguir corriendo, no pasa nada. Y entiendo que te preocupes cuando te ves sangrando, porque nadie quiere ver sangre. Pero si no quiere ver sangre, ni ropa sucia, ni sudor, estás destinado a sentarte en un escritorio y nunca empezar la carrera. Hermano, el postmodernismo ha hecho un trago sobre nuestra mente. Y nosotros interpretamos aún las bendiciones o cómo estamos en nuestra vida cristiana, basado en cosas que el postmodernismo nos dice. Vivimos en una cultura que tiene que ser desafiada por la palabra de Dios. Esos son los principios del postmodernismo. Lo que pensé que era una clase, ya llevo 3. Pero creo que esto es una parte importante de ponerlo como base. ¿Por qué hay un rechazo al confesionalismo? Por la cultura en la que vivimos, la cual es, y si lo tienes a la mano, digo conmigo, anti-autoritaria. No cree en verdades absolutas. Es inclusiva. También es relativa. Todas esas cosas son una lucha contraria a los aspectos que defiende el confesionalismo. ¿Sí, mis hermanos? Pastor, perdón, que miraba eso, que tiene ese matiz de apoyo bíblico, es decir, que somos bíblicos. Entonces no nos juzguemos porque es que Jesús dijo. Y se queda ahí sin ver la realidad. Estaba pensando en ese aspecto mientras estaba diciendo esto, no lo llegué a decir, pero muchas personas hoy, por ese mismo criterio de la cultura, dicen, es que no debemos juzgar. Ese aspecto de no debemos juzgar se vuelve un aspecto tan anticristiano y anti la enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué es lo que no debe juzgar? No debe juzgar lo que no puede ver. Y entre eso lo que no puede ver es la motivación.
yo sé por qué usted vino al mínimo. Usted quería tomarse una taza de café, usted lo quiere enseñar. Entonces uno dice, a ver, espera. Sí, pero ni sabe, solo me estás viendo aquí tomar un café delante de la clase. No, es que yo sé que usted lo hizo. Yo estoy poniendo un ejemplo tontito, pero así somos en casi todo. Yo sé por qué no me quiso saludar. Yo sé por qué está llegando tarde. Yo sé por qué no quiso venir a la reunión que yo invité a todos a mi casa y no vino. Yo sé por qué. Oye, cuando tú juzgas lo que no conoces, estás cometiendo un pecado. Ajá. Un pecado contra la verdad, porque no necesariamente lo que estás pensando es verdad. En segundo lugar, un pecado en contra de la misericordia, porque siempre deberíamos dar el beneficio de la duda del otro. Y por eso siempre deberíamos preguntar, oye, invité a todo el mundo a mi casa, todos vinieron menos tú, ¿tienes un problema conmigo? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? ¿Cómo yo lo haría? No, pastor, perdone, lo que pasó fue que estaba... tranquilo, y no vuelvo a hacer eso, pero la tienes que pagar, así que yo voy a ir a tu casa mañana. Pero ya es el hecho de que no me tomo eso como un conflicto, y mejor lo resuelvo, ¿sí o no? Pero hay gente que podría resentirse profundamente por esas cosas, y tú dices, oye, ¿por qué no preguntas? No pienses. Siempre la gente dice, es que yo pensaba, no pienses, le digo, pregunta. Porque cuando tú preguntas te sacas la duda. Cuando piensas ves todas las posibilidades y comienzas a ver con cuál de esas te parece la más consciente y pasas toda la noche pensando y estás todo el rato así, espérate, ahórrate eso, hay otras cosas en las que tienes que pensar. Mejor piensa en qué es lo que él dijo o quiso preguntándose. Ahora, eso es lo que no puede jugar. Pero si alguien le habla mal a su esposa, tiene que jugar. Si alguien llega tarde, siempre tiene que juzgar. Si alguien no está haciendo lo que tiene que hacer como un miembro, tiene que juzgar. Pero no juzgar como un juez que se pone adelante a decir yo lo hago todo bien y tú. Juzgar porque hay alguien que puso las reglas y ante esas reglas todos nosotros estamos sometidos. Y así como yo te juzgo cuando haces algo que está en contra de la regla, tú tienes que juzgarme cuando hago algo que está en contra de la regla. Porque yo te he dicho que soy un cristiano. Yo te he dicho que amo al Señor. Yo te he dicho que quiero honrarle. Ayúdame a vivir de esa manera. A veces, por todos estos viajes, a veces me encuentro con ciertas circunstancias donde hay problemas, ¿verdad? Y siento que hay personas que necesitan un poco más de mí. Y casi siempre les repito estas palabras. Te voy a explicar mi deseo. Y te voy a explicar mi anhelo. Y te voy a explicar mi incapacidad. Yo quisiera estar más tiempo contigo. Yo quisiera estar aquí cuando me necesitas. Yo quiero ayudarte, no tienes que sentirte solo. Tengo muchas ocupaciones, sin embargo lo quiero hacer. Y ahí viene mi petición. Ayúdame a hacerlo. Insísteme, si no te contesté una vez, vuelve a escribirme. Y si no te contesto, llámame. Tienes que saber que esta es mi intención. A veces soy torpe en cumplir mi intención. Pero si no hago lo que te estoy ofreciendo, ayúdame a hacerlo porque lo quiero hacer. Eso me ha protegido de que mucha gente se resienta conmigo. Porque realmente quiero ayudar. Pero a veces siempre digo, donde estoy me engancho con el problema en donde estoy. Y me olvido que ese otro problema no se ha terminado de resolver. Pero ayúdame, no me dejes de escribir. Ahora, es lo mismo que digo cuando soy cristiano. Oye, yo amo al Señor. Quiero ser fiel. Quiero amar a mi familia, quiero mostrar a Cristo en todo lo que hago. Eso es lo que uno hace en el pacto de Mesías. Y cuando no lo haga, corrígeme y recuérdame, porque esto es lo que quiero. Imagínate cómo viviríamos si nos ayudáramos a recordar, siempre pensando lo mejor. Yo sé que mi hermano quiere hacerlo bien, no lo está haciendo bien. Hermano, te digo esto porque sé lo que anhelas, pero estás mal en lo que estás haciendo. Hermano, he vivido heridas muy difíciles, pero las heridas y los momentos más felices que he tenido es cuando ha venido personas que me han dicho, te amo y sé tu intención, pero estás mal. Porque no me estás jugando en lo más profundo que tengo, que es mi amor por el Señor, lo que quiero hacer, el deseo de honrar al Señor, pero estás jugando la obra que no es conforme a lo que yo quiero hacer. Estás yéndote en contra. Estás dando un mensaje contrario a lo que quieres, porque yo sé lo que quieres. Y si hemos afirmado que somos cristianos,
Entonces, tienes que saberlo. Yo quiero honrar a mi Cristo. Y cuando no lo esté haciendo, recuérdame que no estoy cumpliendo lo que quiero hacer. Porque ese viene él. Juzgar, por usar una palabra, y yendo en contra de nuestra cultura. Juzgar es la forma en la que vivimos en la iglesia. No porque nos creemos mejores, porque creemos que hay un Dios celoso, santo, que tiene principios, que los ha dejado claro, y porque sé que al hacerlo te estoy ayudando a vivir como tienes que vivir. Que nunca ninguno de ustedes, si el Señor les permite, ser pastores, llegue a sentir la locura de jactarse que en su iglesia no se practica la disciplina.